Bien, entonces, hoy es jueves 25 de noviembre, hoy es nuestro último encuentro sincrónico y vamos a analizar el último tema de esta materia, desarrollo motor, y de el último momento, algunos lo llaman etapa, del desarrollo humano en general y del desarrollo motor en particular, que es la vejez. Entonces, ustedes ya desde la semana pasada tenían un texto y tenían varios videos, muchos videos, para analizar, bien, qué pasa con la vejez, qué características tiene este momento de la vida, y fundamentalmente algo que para nosotros es muy importante es poder aprovechar este espacio para conversar y analizar qué pasa con la concepción, la representación que todos tenemos respecto de la vejez, y sobre todo la que a nosotros más nos importa, que es la representación o la concepción o el imaginario que ustedes, como futuros licenciados en actividad física y deporte, tienen en relación con este momento de la vida y las personas que transitan este momento. Entonces, nos gustaría empezar precisamente por ese tema. ¿Mm? ¿Cómo les Profe, resulta? Sí. podemos decir, perdón que le interrumpa, No, ¿podemos no. decir que la vejez es un deterioro biológico? No, no podemos decir que la vejez es un deterioro biológico. La primero que tenemos que hacer, Camila, es diferenciar deterioro de declive. ¿Mm? Deterioro, voy a mostrar, voy a empezar compartiendo, a ver si lo tengo aquí. Acá estamos. Vamos a compartir esto, ¿no? Esta diapositiva. Recuerden que para nosotros es muy importante que puedan ir viendo las diapositivas que fuimos subiendo en cada una de las clases, en cada una de las libros, y que aparte las tienen separadas dentro de cada una de las clases del aula. Fíjense que cuando hablamos de declive, sí es pertinente que hablemos de declive, y declive tiene que ver con esta característica en el funcionamiento del conjunto de los órganos y de la estructura de los órganos humanos, que es que progresivamente vayan disminuyendo su funcionamiento, y esa disminución, por ejemplo, como vimos la semana pasada cuando hablamos de adultez, esa disminución en la producción de hormonas, o ese menor cantidad de masa muscular que empieza a haber, producto de que va disminuyendo con el paso de los años, o el enlentecimiento en la transmisión del impulso nervioso, que es lo que vamos a ver ahora, eso es lo que se llama declive. Eso es lo esperable. Y en general suele haber un declive tanto biológico como vos estás planteando, Camila, y puede haber algunos cambios en el funcionamiento del psiquismo, aunque son más evidentes los cambios en la estructura orgánica y funcional de la persona, es decir, en general en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de otros órganos que en el cerebro, ¿no? Para no hacer esta división de lo biológico y lo psíquico, porque lo psíquico también es biológico, la base del psiquismo es biológica. ¿Mm? Entonces, lo que se ve es se hace más manifiesto, más evidente ese declive estructural y funcional en los aspectos que tienen que ver con lo corporal, más que con el psiquismo. ¿Mm? Y cuando en ese declive se altera el funcionamiento, ahí no hablamos de declive, sino que hablamos de patología. ¿Mm? Por ejemplo, un declive sería que uno empiece a tener, por ejemplo, una disminución de la masa ósea. Entonces uno a eso lo llama osteopenia. Empieza a ver con justamente producto del progresivo declive de la producción de hormonas, una menor capacidad de absorción y de fijación del calcio en los huesos. Y como hay una forma de reproducción más lenta de las células óseas,
lo que va pasando también es que hay menor posibilidad de recambio o de, digamos, de producción bueno, no me sale la palabra, que quiero usar, ya la voy a encontrar. ¿De neuronas? No, de neuronas no, porque estamos hablando del ocio, ¿sí? No hay anabolismo, es decir, no hay reproducción o no sigue en el mismo ritmo la reproducción de las células óseas. No hay, y entonces uno lo que empieza a ver ahí es que el hueso se empieza a poner más poroso. Eso uno dice, bueno, hay un declive en la producción de masa ósea. Ahora, cuando eso avanza, y no se lo atiende porque la persona no se alimenta bien, no hace actividad física, no se expone al sol, que es uno, ahí te doy la palabra, Nicolás, no se expone al sol, que es uno de los factores fundamentales para poder fijar el calcio, la importancia del aporte que da el sol para poder fijar la vitamina D. El hueso se va poniendo cada vez más poroso y puede llegar a la osteoporosis, puede llegar a una situación inclusive más grave o más riesgosa todavía, que es la fractura. Eso que uno escucha muy habitualmente, las personas bastante añosas, que en general suele pasar después de los 70 años en adelante, a menos que este proceso esté muy acelerado, tuvo una fractura de cadera, o tuvo una fractura de hombro, o tuvo una fractura de muñeca. Entonces, eso es un deterioro, pero eso es patológico. No es que todos los viejos van a llegar a situaciones patológicas. Hay viejos que llegan, por eso llegan a la edad que llegan a 100 años o más, y si bien el funcionamiento de todos sus órganos va teniendo un declive, no atraviesa enfermedades. Y aún, ese es otro tema también que hay que analizar y que vamos a ver ahora en un ratito con el concepto de capacidad funcional. Vamos a ver que también hay una mirada distinta hoy respecto de las enfermedades, porque la salud o no que tenga una persona mayor no se mide por la cantidad de enfermedades que tenga, sino que se evalúa a partir de la capacidad que tiene de poder seguir haciendo las cosas que le importan por sí mismo. Y ahora eso lo vamos a ver con el concepto de capacidad funcional. Entonces, y fíjense, ¿por qué dejé esta diapositiva? Y me parece que es muy importante verla. Porque además, otro concepto que es muy importante es, y que cada vez se va acentuando más, es el de heterogeneidad. En ningún momento de la vida las personas van a ser tan distintas entre sí como cuando llegan a la vejez. Por eso es que entre quienes trabajamos en el campo de la gerontología, que es el campo disciplinar que estudia el envejecimiento, ahora vamos a hablar de eso también, nosotros no hablamos de la vejez. En general lo que solemos considerar son vejeces. ¿Por qué vejeces? Porque en realidad hay tantas formas de ser viejo como tantos viejos hay. Entonces, ahí estoy contestando a tu pregunta, Camila. No necesariamente la vejez es, o tenemos que circunscribir la vejez a un momento de declive, perdón, a un momento de deterioro biológico. Tenemos que concebir a la vejez como un momento más del curso de la vida, donde seguramente va habiendo un declive en el funcionamiento de todas las células, inclusive las neuronas como células nerviosas. Pero que no necesariamente van a derivar en una patología. Es más, hay gente que, como dice, ¿de qué murió? Bueno, murió de viejo, no porque tenía una enfermedad, sino porque sus neuronas fueron cumpliendo lo que se llama el ciclo de la senescencia, ¿no? Están genéticamente programadas para en algún momento finalizar su ciclo reproductivo, y bueno, y de esa manera se va produciendo ese, digamos, progresivo, inexorable, irreversible proceso del envejecer. Nicolás, tenías la mano levantada. Profe, sí, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Profe, este declive y efecto negativo que se da en el funcionamiento y la estructuración del cuerpo, Sí. ¿tiene que ver con
un efecto negativo en la homeostasis, ¿no? Un mal funcionamiento de la Sí, homeostasis. algunos sí dicen que es la apoptosis, que tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, que muchas células se mueren y no hay posibilidad de renovación, ¿sí? Pero por eso es que si hay algo en lo que todos los que trabajamos en el campo de la gerontología estamos preocupados, y que este año estuvo muy en boga por algo muy contradictorio que planteó la Organización Mundial de la Salud, que fue a partir de una nueva clasificación que se llama el CIE, es un tipo de manual de clasificación 11, de ubicar a la vejez como una forma de enfermedad. Y eso es realmente muy riesgoso, porque si uno piensa que es como que dijese, bueno, ser niño es ser inmaduro, ¿no? No, no es que el niño esté inmaduro, el niño va logrando una maduración propia de el momento en el que está, es decir, va teniendo distintos ciclos de maduración, o decir, el adolescente es, bueno, el viejo es enfermo. No, algunos viejos, porque van teniendo justamente esto que, cuando nosotros decimos que lo que hay es cada vez mayor heterogeneidad, es decir, todos los viejos son muy distintos unos de otros, y cada vez nos sirve menos el parámetro de la edad cronológica. En los viejos se va haciendo cada vez más evidente esto que dijimos cuando hablamos de la adultez, del envejecimiento adquirido. Recuerden ustedes que tenemos un envejecimiento, entre comillas, normal, que es este que estamos diciendo, que se va dando producto de los ciclos que van cumpliendo nuestras células, pero también tenemos un envejecimiento adquirido, producto de los factores de riesgo, de los hábitos no saludables con los cuales desarrollamos nuestra vida, ¿no? Recuerdan que dijimos la semana pasada, bueno, ser sedentario, es decir, no tener, pasar demasiadas horas del día sentado, es un factor de riesgo. No hacer la cantidad de actividad física que propone, que está comprobado que se necesita, que es, justamente hoy estaba leyendo un artículo, compartía con la doctora Almada, que ahora se va a sumar, un artículo que se publicó recientemente de cómo cada vez está, o sea, justificando por qué es tan importante la actividad física, ¿no? Cómo la actividad física va generando niveles de estrés en nuestro organismo, que justamente lo que hacen es acelerar el metabolismo, que es lo que se necesita para que las células se vayan reproduciendo, ¿no? Para que las células se vean autoexigidas a renovarse. Entonces, si uno es sedentario, no hace actividad física, tiene mala alimentación, ya sea por exceso o por defecto. Por exceso porque come más de lo que tiene que comer, y por defecto porque no come lo que tiene que comer, ¿no? A veces más que por la cantidad, es por la calidad de lo que come. No descansa, consume distinto tipo de sustancias que pueden ser alcohol, o sea, tiene adicciones. Alcohol, tabaco, otras, juego, adicciones. O drogas, distinto tipo de drogas. Atraviesa situaciones de estrés, entre ellas situaciones de vínculos tóxicos. O, además de vínculos tóxicos, no tiene vínculos sociales. A veces esos vínculos pueden ser tóxicos, y a veces uno está solo. Está comprobado, es más, muchos países, por ejemplo Japón o Gran Bretaña, están considerando a la soledad como uno de los síntomas geriátricos, ¿no? Como uno de los factores de riesgo del envejecimiento. Como que las personas mayores vivan solas o se sientan solas. Eso fue lo que vimos justamente cuando nosotros los hicimos participar del encuentro de la Fundación Navarro Viola. El estudio que hizo el sociólogo, el doctor Amadasi, tuvo que ver con eso, ¿no? Cómo la soledad es un factor de riesgo. Y que no necesariamente la soledad de las personas mayores tiene que ver con que empíricamente, es decir, concretamente, la gente esté sola. A veces una persona mayor puede vivir con su familia, rodeada de parientes, y tener sensación de soledad, es decir, estar solo no es una sensación, es un sentimiento, perdón. Tener el sentimiento de soledad, ¿no? Sentirse solo.
Entonces, si uno al envejecimiento que se va dando de ese proceso de senescencia de las células, le suma estos factores, lo que hace es acelerar el proceso de envejecimiento. Y sumar, como se lo llama a estos factores, factores de riesgo. Y entonces a partir de esos factores de riesgo empiezan a aparecer las que se llaman enfermedades no transmisibles y que se convierten en crónicas. ¿Cuáles son? Las conocemos todos, ¿no? Archi súper conocidas. La hipertensión arterial, por producto del aumento del colesterol, es decir, se va cubriendo de ateroma la cara interna de las arterias, y entonces se dificulta la posibilidad de circulación de la sangre, cada vez el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para poder expulsar la sangre, y entonces esto lo que hace es subir la presión arterial. Bueno, entonces la presión arterial, la obesidad o el sobrepeso, y que sabemos que de la mano de la hipertensión arterial y la obesidad también empieza a darse el fenómeno de la alteración en el metabolismo de la glucosa, que puede desencadenar en una diabetes. Y entonces, ¿cómo se van dando una serie de enfermedades que no son, se las llama no transmisibles, porque son enfermedades que no se contagian, son enfermedades que uno se las autoprovoca producto de el estilo de vida que tiene. Por supuesto que en algunos casos eso también está dado por predisposición genética, ¿no? Que nuestro metabolismo por algunos genes tenga mayor predisposición a ser hipertenso o a tener una mayor resistencia a la insulina o al metabolismo de la glucosa. Puede haber muchas de esas situaciones como causas, pero bueno, acá es lo que estamos pensando, más que lo genético, es lo adquirido. Por eso hablamos de un envejecimiento adquirido. Y bien, y entonces eso es lo que hace que más que pensar que la vejez es una enfermedad, lo que va pasando con la vejez es que se van haciendo manifiestas todas estas consecuencias que están sobreagregadas a aquel programa, podríamos decir, genético, de que las células en algún momento van a cumplir con su ciclo. Es decir, justamente una de las hipótesis del envejecimiento es la dificultad que tienen las células para seguir reproduciéndose. Entonces, esto es un concepto fundamental, porque gran parte de los prejuicios que tenemos respecto de la vejez tiene que ver con esta idea de pensar que la vejez es un momento negativo de la vida, que la vejez es sinónimo de enfermedad, que la vejez es un momento donde la vamos a pasar mal, porque hay deterioro, enfermedad, más allá de que es innegable, y que esto quizás es lo que más nos cuesta aceptar, que la vejez es el último momento de nuestro ciclo vital, y que va hacia un camino al que ningún ser humano escapa, que es la finitud, ¿no? Quizás de todos los condimentos ese sea el más complejo de aceptar para los seres humanos, entender que, bueno, que en algún momento nuestra vida se puede terminar. Pero después el resto de las miradas que tenemos respecto de la vejez son miradas que están construidas socialmente, ¿no? Así que bueno, ¿qué otro concepto les llamó la atención? ¿Qué otra mirada tienen ustedes respecto de la vejez? O mientras que estaban leyendo, ¿apareció algún concepto que para ustedes sea necesario analizar, tratar, explicar? Profe, Acá, a mí me llamó mucho sí, las estadísticas que ajá, da el texto ajá, al principio. ajá, ¿Por qué se le da tanta importancia a este periodo? Más que nada porque ajá. la cantidad, la proporción de gente adulta que forman parte del grupo de vejez es muy grande. Ujú. Creo que en Argentina ronda entre los 20%. Sí, mira, lo vamos a mostrar, así nos acompañan tus compañeros también. Primero lo que voy a hacer es voy a dejar, esto lo voy a cerrar, porque si no después me empieza a pasar lo que me pasa siempre, es que no me deja compartir. Entonces lo vamos a compartir y vamos a ir acá, que es esto que vos estás planteando, que es el motivo por el cual todos tenemos, o sea, que la vejez se ha convertido en un tema de agenda, ¿no?
Más allá de que en este último tiempo están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. Sí, Bueno, profesor. fíjense, esto es importante tenerlo en cuenta. Eso que ustedes ven a la izquierda es lo que se llama una pirámide poblacional. No sé si en algún momento en la escuela secundaria o en algún momento vieron ese tipo de gráfico. Eso es lo que representa la pirámide poblacional, es la cantidad de personas que conforman la población total de un país eso está dado por quintiles. ¿Qué son quintiles? Son rasgos de 5 años. ¿Sí? Por ejemplo, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y así. Eso se llaman quintiles, que además es la forma en la cual se agrupa la gente en general cuando uno va a hacer una investigación. Bueno, la pirámide poblacional lo que muestra es cómo está distribuida la población. Esa es la pirámide poblacional que tenía la Argentina en el año 2010. Y si ustedes lo ven, como acá muestra en este gráfico, lo que dice es que nuestra población, por lo menos en el año 2010, todavía tenía la forma de pirámide. Fíjense que si se ve del lado este gráfico es bien tradicional, porque del lado de a las mujeres nos puso con rosa y a los varones con celeste, ¿no? A ver si todavía nos equivocamos. Bien, entonces, no se enteró de la perspectiva de género ni de la pedagogía feminista quien hizo este gráfico, que no fui yo, está tomado del INDEC. Fíjense cómo lo que va pasando es cuáles son las edades en las que hay mayor cantidad de población y cómo a partir de los 44 años en adelante este gráfico va teniendo forma de pirámide y cómo del lado de las mujeres hay más población que del lado de los varones, ¿no? Está comprobado que, por ejemplo, en este momento en la Argentina mayores de 60 somos 57% de mujeres y 43% de varones. Es decir, tenemos una diferencia importante en porcentaje y eso después de los 70 y 75 cada vez es más la proporción, por eso se habla de la feminización del envejecimiento. ¿Qué quiere decir que el envejecimiento se feminiza? Que a medida que vamos envejeciendo, los varones tienen, como vamos a plantear acá, que lo vamos a ver acá, no está aquí, no está acá, no está en este gráfico, debe estar acá está. Fíjense acá, la esperanza de vida de las mujeres en Argentina es de 80, las proyecciones del INDEC dice que van a ser van a ser aproximadamente el 81, igual el INDEC va a tener, ¿saben qué es el INDEC? ¿No? Es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que es el que va haciendo un control es el que hace los censos. El año pasado hubiese correspondido hacer el censo 2020, que no se hizo. No creo que este año llegue al censo 2021, pero es muy probable que después de las secuelas del COVID, muchas de estas esperanzas de vida y expectativa de vida se reformulen. Pero fíjense cómo las mujeres tenemos como mínimo 7 años, las últimas proyecciones dicen que las mujeres andamos por los 81,4 y los varones por los 74,6, una cosa así. O sea que seguimos teniendo más o menos 7 años de sobrevida más las mujeres que los varones. Entonces, ¿qué pasa acá con esto? Esto es lo que pasa. Que como cada vez nace menos gente, es decir, la tasa de natalidad es menor, cada vez la gente vive más, las pirámides, en lugar de ser pirámides, se van a convertir en rectángulos. Es decir, que va a nacer la misma cantidad de gente y que cada vez la gente va a vivir más. Entonces, lo que le asombró a Nicolás es esto, que está calculado que para el año 2050, 1 de cada 4 personas va a tener más de 60 años. Es decir, que se calcula que entre aproximadamente un 25%, un 20% y un 25%, 20% de mayores de 65 y un 25% de mayores de 60. Y ahora, profe, era de sí. 1 cada 9, ¿no? Sí, ahora más o menos en 1 cada 9, 1 cada 8. Y en el 2050, 1 cada 4, ¿sí? Y 1 cada 5, si pensamos en 65, 1 cada 4 si pensamos de 60. Y lo que es más asombroso todavía, y por eso es tan importante, porque ahora vamos a ver cuál es el meollo de esta cuestión, lo más asombroso todavía es lo que se llama el envejecimiento del envejecimiento. ¿Saben cuál es el grupo de población que más está aumentando? Los mayores. ¿Cómo? ¿Camila?
Los adultos mayores. ¿Pero cuáles? Porque yo soy una adulta mayor y tengo 60. A partir de los 60 ya somos adultos mayores. Bien, pero ¿qué grupo dentro de los adultos mayores es el que más está aumentando? Profe, puede ser que, no sé si le erro, pero yo leí que en la Argentina o en Buenos Aires, no me acuerdo, había más de 5.000 personas con 100 años. Sí. ¿Puede ser? Sí, por eso vieron que ya no, ahora ustedes ya no lo ven, pero cuando yo era chica, estoy hablando 50 años atrás, cuando tenía 10 años, 45 años atrás, cuando alguien cumplía 100 años aparecía en los medios de comunicación. Hoy ya la gente cumple 100, 102, 104, y ya nadie festeja porque hay más de 5.000 personas. Y justamente, Nicolás, el grupo que más creció es el grupo de más de 80 años. Por eso se llama este proceso sociológico y demográfico el envejecimiento del envejecimiento. Y el punto es esa pregunta que tenemos ahí abajo. Fíjense lo que dice esta diapositiva. Vivimos más, pero ¿vivimos mejor? El gran problema que tenemos en este momento es justamente ese, que si bien las mujeres vivimos 7 años más que los varones, esos 7 años que vivimos más, no los vivimos con buena calidad de vida, los vivimos con mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque por la forma en la que fuimos viviendo, por todos estos factores de riesgo, entre ellos la falta de actividad física, lo que hacemos es transitar esos años de sobrevida con enfermedades. Y cuando digo con enfermedades, lo digo, no es que estoy negando lo que dije antes. Lo que digo es, dado a que no se controlan ni se contrarrestan los factores de riesgo, ni se hace actividad física, la persona lo que pierde es su capacidad funcional. ¿Qué es la capacidad funcional? Es la posibilidad de poder seguir haciendo las actividades que le permiten ser independiente. No del rojo, como soy yo. Independiente quiere decir ser una persona que satisface sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que puede ir al baño, que se puede bañar, que se puede preparar algo, puede acercarse hasta aunque no se prepare la comida, puede acercarse hasta la cocina para calentarse algo para tomar. Es decir, puede satisfacer, puede abrigarse, puede levantarse de la cama, puede acostarse de la cama, es decir, puede satisfacer sus necesidades básicas. Y a medida que uno va envejeciendo y si no se cuida, en lugar de declive, tiene deterioro, producto de los factores de riesgo no controlados, ¿qué termina pasando? Es que la persona pierda su independencia. Cuando pierde su independencia, ¿qué le pasa? Necesita un cuidador. Y a veces cuando no puede tener un cuidador, lo que termina pasando es lo que en general es tan temido por las personas mayores, que es pasar a, o que se necesite que la persona viva en una residencia de larga estadía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no se llaman geriátricos, ¿sí? Se llaman residencias de larga estadía. Igual es importante también tener en cuenta que hay un porcentaje, en la Argentina hay un porcentaje muy bajo de personas mayores que viven en residencias, ¿no? Que en general en la Argentina la gente envejece en sus casas. El tema es quién los cuida cuando están en sus casas, ¿no? En general también las que los cuidamos somos las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en general las que cuidamos a las mujeres viejas somos otras mujeres un poco más jóvenes. Y lo mismo con el resto de los, si hay hombres o los que sea, en general la tarea de cuidado, tanto de los niños como de los viejos, es nuestra, de las mujeres. Ese es otro tema también que tiene que ver con, cuando uno piensa en el feminismo y piensa en la perspectiva de género, tiene que ver con esto, ¿no? Con esa tarea de cuidado, que además es un trabajo no remunerado, ¿no? El trabajo que la mujer hace de crianza de sus hijos, el trabajo que la mujer hace de las tareas domésticas, el trabajo que la mujer hace de cuidado de sus adultos mayores, en muchos casos cuando vuelve de su trabajo, ¿no? O sea, la mujer que trabaja afuera y llega y además prepara la comida, pone lavarropa, cuida a los chicos, hace la tarea, va a la casa de la mamá, se fija que la mamá tenga la comida, cambia el papá o la Ceci. Bueno, eso es lo que se llama trabajo
no remunerado y que tiene que ver con el cuidado. Y entonces, esas personas mayores que muchas veces no están institucionalizadas, es decir, no están viviendo en una residencia de larga estadía, están siendo cuidadas en sus casas por otras personas que a veces también son personas mayores, ¿no? Pensemos que si hay alguien que tiene 100 años o tiene 102 años y sobrevive en su casa, es muy probable que lo esté cuidando su hija de 80, ¿no? Si su hija está bien o su hijo está bien, entonces lo están cuidando, se da en muchos casos eso, ¿no? Personas mayores cuidando a otras personas mayores. Pero entonces, es importante tener, Nicolás, si uno piensa esto, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Porque lo que tenemos que garantizar, volviendo al punto anterior, es cómo, con qué calidad de vida, o sea, con qué calidad de reserva funcional y con qué calidad de capacidad funcional llegamos a la vejez para poder transitar esos años. ¿Sí? Vos pensás que a partir de los 60 años, de acuerdo con la expectativa de vida, uno puede vivir 20 años más, como mínimo, o más, ¿no? Porque 80 es el promedio, hay gente que vive muchos más, hay gente que vive menos. Y con los hombres, 74 años más. Bueno, esos 14 años más que alguien va a vivir después de los 60, ¿cómo los va a vivir? Y ahí es donde aparece como muy importante la actividad física y en particular el ejercicio físico. Por eso es que para nosotros es tan importante este momento del curso de la vida en esta materia. Porque nosotros consideramos, Nicolás, que justamente por cómo va creciendo exponencialmente ese grupo poblacional, si hay un ámbito donde ustedes como futuros licenciados en actividad física y deporte van a tener trabajo, es con este grupo etario. Y que además lo necesita enormemente, ¿no? Este grupo etario, es decir, las personas mayores, necesitamos enormemente que haya licenciados en actividad física y deporte que sepan qué tipo de actividad tienen que proponer para que las personas puedan preservar su capacidad funcional. Profe, ¿le puedo traer un ejemplo? Sí, por supuesto. Yo hace poco, la mujer corredora estadounidense Julia, de 105 años, que corrió 100 metros, batió el récord mundial de runner a los 100 años. Ajá. A partir de 100 años, para la categoría de 100 años. Sí. Creo que lo corrió en, no me acuerdo en cuánto tiempo. Ajá. Lo corrió en muy poco tiempo. Sí. ¿Y vos qué pensás de eso, Nicolás? ¿Qué pienso de eso? Sí. ¿Por qué lo traes como ejemplo? Porque... Vos y los demás, ¿por qué lo traes como ejemplo? Y porque ahí se puede ver el beneficio que trae la actividad física y la vida sana. Bien, bien, está bien. En este caso, e inclusive ustedes ahí también tienen, ¿no? Si ustedes tuvieran la oportunidad, yo los invito, los tienen, acá lo voy a mostrar. Ustedes primero voy a dejar de compartir o voy a volver acá. A ver, vuelvo a compartir. Algo que no dijimos, que lo trajo Nicolás, fíjense, nosotros vamos a ver Avellaneda, que es donde está la universidad, pero si ustedes miran en el resto de los municipios del conurbano bonaerense van a ver que es algo muy semejante. Fíjense que la Argentina en este momento se calcula que hay más de un 18%, casi ya en Buenos Aires un 16%, estos son datos del 2010, y proyecciones del 2020 están diciendo que en la Argentina los mayores de 60 años somos más de 7 millones de personas, más de 7 millones, o sea, se calcula que, ya les digo, somos casi un 16% de la población, y en Avellaneda tiene, en este momento, yo calculo aproximadamente, porque estos son datos del 2010, que todo el municipio debe tener más de un 20% de población mayor de 60, acá Piñeiro y Avellaneda Centro son los que en el momento que nosotros hicimos la investigación tenían más de 20, ahora es probable que todos los municipios tengan más de 20, y lo que yo quería era decirles que ustedes tienen que mirar estos dos videos que tienen, porque estos dos videos retoman esto que está planteando Nicolás, ¿no? Cómo uno tiene una representación de esto que dijimos antes, ¿no? Cómo uno tiene una representación de la vejez
desde muchos mitos, desde muchos prejuicios y estereotipos, ¿no? Como que el viejo es un niño, o está enfermo, o le faltan cosas, o está en un estado de vulnerabilidad, y en realidad ve esos dos videos. ¿Alguno lo vio el video de Rafael y el video de Joana? ¿Los vieron? ¿Tuvieron la oportunidad de verlos? No, por mi parte no, profe. Bueno, búsquenlos porque los Gladys, tienen. Sí, discúlpame. sí, Como sí. son cortitos, a lo mejor podrías compartir uno A de ver, los bueno, dos, que dura un poquito. sí, a ver, vamos a compartirlos. A ver si puedo. Tengo que dejar de compartir. Tengo que cerrar esto porque si no me empieza a hacer lío. Téngame un poquito de paciencia. Ahí está. Vamos a compartir los videos. Hay muchos videos en esta clase. Nosotros los invitamos a que los vean porque son muy interesantes. Uno inclusive en el foro que tiene que ver con el viejismo, que también ya algún compañero de ustedes que está ahí. ¿Te está molestando, Pocho, Ceci? Sí, perdón. Te escuchamos que te estás peleando con Pocho, Ceci. Pocho es el gato de la profesora Almada, para que ninguno se haga ninguna fantasía con quién se está peleando la profesora Almada. Acá. Vamos acá, vamos a ver los videos en la unidad. Acá primero lo tengo que tener preparado. Acá. A ver, Rafael, si lo encuentro por acá. Rafael, de la clase. Acá está. Rafael y Joana. Y si no, vamos a mostrar otro. Sí, acá está. Bueno, a ver si lo puedo compartir ahora. Dejo abierto el de Rafael. Y dejo abierto el de... Vamos con el de Rafael primero. Dejo abierto el de Rafael. Sí, profe, lo había visto yo. El de Rafael, sí. El de Rafael es más difundido que el de Joana. Y seguramente si nos ponemos a buscar vamos a encontrar el de la señora de 101 años. Y yo tengo ahí, si les muestro ahora mi carpeta, tengo infinidad de Rafaeles, afortunadamente cada vez más Rafaeles, Joanas, la bailarina, la instructora de 86 años que es Armenia. Bien. ¿Ustedes qué piensan de esto que vimos recién? Hay dos cuestiones que me gustaría que pudiésemos conversar. Una que tiene que ver con esta última frase, la edad es un estado mental, y la otra que es muy interesante es cómo empieza el video de Joana, ¿no? Que dice, una abuela de 91 años. ¿Qué piensan? Quedémonos un poquito con esas dos frases y de paso retomemos esto que nos contaba Nicolás de la señora de 100 y pico de años que batió el récord de los 100 metros. 105, profe. 105. Qué envidia me da, Nicolás. Yo tengo 60 y ya no puedo correr los 100. Y me encantaba, si había algo que amaba era correr velocidad. Bien, ¿qué pensamos de estas Joanas, ¿no? De 91 años, de estos Rafaeles, y de las miradas de los que estaban en ese gimnasio, y de todo lo que o sea, cómo está hecho el video, qué es lo que nos quiere transmitir el video, qué es lo que nosotros tenemos que entender de ese video? Bien, para que conversemos un ratito. Leonardo. Hola, Em, hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? A ver si toda. Primero que nada, perdón porque me conecté recién hace 5 minutos, entré muy tarde a la clase. Y Llegaste entré justo justo. mientras veía El el segundo segundo bien. video. O sea que de Igual Joana no podés hablar, pero de Rafael no sí. puedo hablar de Joana, pero igual entendí todo. Bien, Y también ayer releyendo un poco el texto de Vejez, sí. para ponerme al día y viendo más el video, Ajá. pienso que hay una carga cultural muy fuerte sobre el concepto de la vejez. Hay conceptos culturales y sociales muy fuertes que se asocian y que son mayoritariamente negativos, en donde se tiende a pensar a el adulto mayor o a los viejos y a las viejas como sujetos incapaces, de capacidades disminuidas, y en realidad es una etapa más con sus particularidades específicas, pero que no disminuye en sí ni el deseo de las personas adultas mayores, de los viejos, ni sus capacidades.
hay muchos, así como estaban nombrando recién ejemplos de adultos mayores deportistas que siguen teniendo un excelente rendimiento, yo inmediatamente me puse a pensar en mi deporte. Yo juego un deporte que se llama roller derby, que es un deporte de contacto en patines. Es como una mezcla de hockey y rugby, donde se chocan los cuerpos, y hay un video de una patinadora de 60 años que creo que es en Finlandia o no sé qué país, a sus 60 años sigue jugando este deporte, que es un deporte de velocidad, en patines, de impacto, de choque total, con un excelente rendimiento físico. Entonces no hay limitantes. Sí hay cuidados específicos que uno tiene que tener para poder sostener el cuerpo, pero los deseos siguen intactos. Y los viejos y viejas pueden seguir haciendo las actividades que quieren hacer. Solo que la sociedad tiene una carga muy fuerte sobre los viejos. Esto piensa Leonardo. Los demás, los que vieron el primer video de Joana, y bueno, cuéntenme de Joana. Claro, cuéntenle de Joana y por qué yo digo que es el título, ¿no? La abuela de 91 años. ¿Qué pasa con el término abuela y qué pasa en general, ¿no? Porque bueno, más allá de que acá hay una mirada que quiere contrarrestar esta mirada negativa, esto que decía Leonardo recién, ¿no? Esta mirada, un poco los videos y esta cámara oculta, lo que quiere reflejar en el gimnasio respecto de Rafael es cómo, sobre todo los jóvenes y los que están en el gimnasio tienen esta mirada prejuiciosa de, bueno, ¿qué va a hacer este viejo, no? Claro, como sí, algo cómico, profe. O como como algo, cuando la chica le dice, tenga cuidado que se puede lastimar. sí, como ridículo, ¿no? Como que está fuera de lugar, que vienen a hacer estos acá. A mí, yo en particular, porque bueno, los estamos invitando, pero más allá de la invitación, lo que sí nos gustaría que a partir de esta clase pudiéramos pensar, porque la información ustedes la pueden encontrar, pero el tema es cómo la leen, ¿no? Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que en general, así como toda nuestra sociedad y nuestra cultura está en algunos aspectos, podríamos decir, la profesora Almada diría la pedagogía triunfante, ¿no? Yo diría la ideología, si no es la ideología hegemónica, podríamos decir la ideología dominante es, por un lado, esto que tratamos de ver justamente cuando Cecilia planteó su taller, esta idea de que más allá de que haya diferencias de biológicas y hormonales, la realidad es que sobre esa diferencia biológica y hormonal del rendimiento hay una construcción cultural que se va dando a partir de un reconocimiento de psiquismos que son diversos y que se construyen de manera diversa, aún sobre biologías que puedan ser comunes, ¿no? Entonces, por un lado hay toda una necesidad de pensar, porque esto se nos atraviesa en el campo de la actividad física y del deporte, y nosotros vamos a trabajar con todos los colectivos, ¿no? Con los colectivos que se reconocen a sí mismos biológicamente, con el sexo biológico, que les corre, bueno, que naturalmente tienen genéticamente, y otros que construyen otras formas de autopercibirse y otras identidades. Y eso que es toda una necesidad de pensarlo de una manera, o sea, de empezar a revisarlo y a pensarlo, nos pasa también en relación con la vejez. Porque nuestra sociedad nos enseña desde chicos, yo diría que quizás no desde pequeños, porque los chicos tienen otro acercamiento hacia los viejos, pero a partir de esto que yo señalé, vos no estabas, Leonardo, cuando lo dije, pero que desde mi perspectiva es uno de los aspectos más que inciden de manera más cruda sobre lo que nos pasa con la vejez, es entender que la vejez es la antesala de la muerte, ¿no? Entonces, esta dificultad que tenemos para aceptar nuestra finitud hace que carguemos todo este momento que es, junto con la adultez, otro de los momentos más largos de nuestra vida, de una connotación negativa, en lugar de pensarlo como una instancia más de oportunidades, de aprendizajes, de cambios, ¿sí? Una permanente invitación al cambio. Sin embargo, ¿sí vas a decir algo? ¿No? Sí, Me pareció, sí, me gustaría retomar el análisis del video de Rafael, sobre todo,
porque Sí. ninguno, quizás sea mucha información y está tan naturalizadas algunos mensajes que no los llegamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la profesora dijo de Joana, la gimnasta de la abuela, y casi digo la abuelita, también van a encontrar en diminutivo, que es un modo de infantilización, la abuela de 91 años, ¿no? Es como asociar la vejez con la abuelidad. Y la verdad es que muchos viejos y viejas no somos abuelos, y quizás nunca lo seremos. Y eso no quiere decir que, no, digamos, es como una función parental que no tiene que ver con la vejez. Hay O abuelos también jóvenes. como si fuera un término inhabilitante, ¿no? Como si ser viejo o abuelo fuese un término inhabilitante, y no lo es. Inhabilitante me refiero como para otras actividades que escapan a el maternaje o el paternaje. Puede ser que esté puesto ahí, decir, mirá, una abuelita de 91 años sigue haciendo gimnasia en aparatos, como para destacar que, bueno, que aún siendo abuelita puede hacerlo, ¿no? Y respecto a Rafael, quizás deberían prestar atención a la mirada de burla, como decía Nicolás, ¿no? De los jóvenes, porque hay algo de la descalificación, este no lo puede hacer, pero hay algo que a mí también me llama la atención de ese video, que es que en realidad el verdadero asombro y admiración es cuando él muestra su cuerpo juvenil, ¿sí? Él es un viejo juvenilizado, él tiene un cuerpo de una persona que habitualmente alguien de 72 años no tiene, porque tiene, ni muchos otros más jóvenes tampoco, ¿no? Y entonces la admiración vuelve a recaer no sobre la vejez, sino sobre ese cuerpo juvenil que sigue manteniendo lo que es valorado socialmente. Yo me pregunto si esa admiración, recuerden cómo estaba él, con un buzo y que tenía panza, podía haber hecho el mismo gesto si estaba entrenado, si hubiera sido tal la admiración, si no hubiera tenido ese cuerpo hegemónico, digamos, ¿no? Que es lo que la sociedad espera, digamos, para una persona saludable, viril, potente, ¿no? Entonces también ahí se le escuela, por más que lo quiera hacer, que me parece que Gladys un poco era eso, ¿no? Lo que querías marcar también, que en realidad lo que está mostrando es que a todos se nos cuela, todo el tiempo, estas construcciones, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que más me preocupa, que nosotros también en esto de revisar permanentemente los mensajes con los que trabajamos desde esta materia, es que durante mucho tiempo nosotros mostrábamos con mucho orgullo estos videos, entendiendo que en realidad lo que estamos mostrando son imágenes idealizadas de la vejez. Eso tampoco es la vejez, eso es parte de las vejeces. Hay algunas vejeces que pueden ser así, y otras vejeces que no, que serán vejeces que quizás tengan alguna limitación para caminar, pero que no tiene que, o sea, eso no es, o sea, eso también es la vejez. Entonces, que para que nosotros aceptemos la vejez, no la tenemos que idealizar, ni los únicos modelos que tenemos que mostrar son modelos de aquellas personas que son capaces de seguir haciendo aquel tipo de rendimiento motor del que eran capaces cuando estaban en la adultez inicial, porque eso también es irreal. No sé si se entiende. ¿Se puede llegar a eso? Sí, pero puede haber muchísima gente que por más que entrene no llega a ser un Rafael, ¿sí? Más allá de que seguramente si entrena mucho va a mejorar su capacidad funcional. Y entonces nuestro mensaje no es queremos Rafaeles y queremos Joanas, sino nosotros como licenciados en actividad física y deporte lo que tenemos que promover es hábitos, entre ellos el de la práctica de actividad física, que le permita a cada uno preservar la capacidad funcional que le permita hacer aquello que es valioso para él. Porque hay gente que quizás no le interesa, más allá de que nosotros tenemos un ejemplo coterráneo, que es Pacho O'Donnell, un filósofo, historiador, que inclusive fue militante y sigue siendo militante político, que de pronto a los 70 años descubrió, como dice él, los fierros, ¿sí?
Y ahora, además de que está ahí, acá se los muestro, por si en algún momento les muestro la imagen. Dale, Para dale, que, si no lo busco yo. Sí, para que está acá. Era una foto chiquita, pero está. Y no sé si lo tengo más acá adelante, a ver si lo tengo en otra foto. Acá también está. No, está en esta. Pero se los muestro en esta, que está chiquito, pero está, lo van a ver. Este señor que está acá en el medio, este es Pacho O'Donnell, este es Elisa Forti, este sería otro ejemplo. Esta señora corre, tiene una película, es una señora italiana que vino a la Argentina y que viene haciendo no sé cuántos cruces de los Andes, empezó a correr también a los 72 años, y tiene un video de ella volviendo a correr en Italia, ¿no? Este es Pacho O'Donnell, que es esta persona que les decimos que toda la vida fue un intelectual y que por un problema justamente de que estaba en riesgo su vida por enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes y demás, lo mandan a hacer actividad física y descubre los fierros. Es más, si ustedes buscan, seguramente van a encontrar en internet varios videos donde lo entrevistan y donde él se armó en su casa todo un gimnasio para poder hacer actividad. Entonces, volviendo al tema, el punto es, no tenemos que ser todos físico-culturistas. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda encontrar un tipo de práctica de actividad física que le permita preservar la capacidad funcional. Y lo que tenemos que entender es por qué es importante la capacidad funcional, y lo que ustedes tienen que entender es cuál es la base de que se vaya produciendo este declive y cómo tenemos que hacer para contrarrestarlo. Y ahí es donde nosotros, desde nuestro campo, podemos aportar, ¿no? La importancia que tiene el músculo, la importancia que tiene la actividad física en esto de poder poner en conexión lo neuromuscular, cómo el cerebro manda la orden al músculo, el músculo se contrae y retroalimenta el cerebro, y cómo esa posibilidad de mantener en funcionamiento mi metabolismo va haciendo que yo pueda preservar esta capacidad de independencia funcional que es tan importante para poder tener una buena calidad de vida, ¿no? Sin que llegue a ser un Rafael. Y bueno, si me gusta ser un Rafael, bárbaro. Si me gusta correr los 100 metros y hacer un récord, mejor, ¿sí? Pero si también lo único que me interesa es poder caminar hasta el centro de jubilados, o me interesa ir a bailar folclore al centro de jubilados, o caminar para ir a hacer el tipo de actividad manual que a mí me interesa, y poder ir al chino a comprarme las cosas, y seguir preparándome mi propia comida, eso también es es valioso en la medida que me permite cumplir con aquello que es importante para mí, y que me sigue dando satisfacción y me permite mantener esa independencia funcional, ¿no? Profe, tenemos otro ejemplo que es Mirta Legrand, que tiene 94 años y sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas. Sí, tenemos, y es justamente, ¿no? Porque muchos lo que admiran de Mirta quizás no es su destreza física, sino su capacidad de seguir resolviendo, manteniendo una conversación, aun cuando uno pueda estar ideológicamente o no de acuerdo con las cosas que dice. Bueno, uno no puede negar que es que tiene una forma de llevar adelante un programa de televisión con todo lo que eso demanda, que bueno, que da cuenta de cómo ella sigue manteniendo activas sus funciones psíquicas, ¿no? Inclusive su capacidad funcional, porque bueno, más allá de que, bueno, últimamente también lo que se la vio luego de la operación y en su última aparición pública, algo del confinamiento la estuvo alterando, ¿no? Bueno, pero estas cuestiones son las que, ¿y por qué insistimos tanto en esto? Porque eso es lo previo a analizar qué le pasa al músculo, ¿sí? O sea, ¿qué le pasa al músculo de un viejo? Lo van a encontrar en cualquier texto. Ahora, si yo voy a ir a trabajar con viejos pensando ¿qué hago yo trabajando acá con esta gente, ¿no? ¿Por qué no se queda en su casa cuidando a los nietos en lugar de venir acá a quejarse? Que es entrenador de la primera de Boca, y estoy acá con estos viejos. Y estoy acá con estos viejos, ¿no? ¿Qué hago yo acá con estos viejos?
Bueno, qué plomo, de nuevo, o me encuentro con alguien en mi familia y digo, este viejo, qué plomo, bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás lo que estoy haciendo es no poder verme en ese espejo donde, como se plantea permanentemente, si hay algo a lo que no le vamos a poder escapar es a la vejez, a menos que la única solución para no llegar a viejo, como dice el dicho, es morirse joven, ¿no? O sea que la única alternativa es esa. Entonces, ya que vamos a llegar a viejos, afortunadamente vamos a tener esa posibilidad, ¿cómo nos preparamos para llegar de la mejor manera posible para poder mantener eso que insistimos con el concepto de capacidad funcional? Nicolás. Profe, ya que hablamos de esto, de los ejemplos, hay una Sí. frase que me gustó mucho, que da que reflexionar acerca de esta etapa, que dice así: ¿dejamos de entrenar porque nos volvemos viejos o nos volvemos viejos porque dejamos de entrenar? Es en forma de pregunta, en realidad. Bien, yo te diría que un poco de esto, un poco de aquello, dirían mis hijos, ¿no? Que no sé de dónde lo sacan y lo dicen con tono en español, ¿no? Que a mí no me sale. En realidad es como un círculo que se puede convertir en virtuoso o en vicioso. Es decir, nuestro vínculo, desde el vínculo entre actividad física y vejez, puede ser un vínculo virtuoso o lo contrario. Es decir, si vos pensás en qué va a ir pasando en vos, es esto que señalamos o que ustedes vieron cuando presentamos este concepto, cuando recién empezamos respecto de vejez y vejeces, ¿no? En realidad va habiendo un declive tanto orgánico como funcional. Si vos a partir de ese declive sumás factores de riesgo, ese declive se puede convertir en una enfermedad. Y la realidad es que cuando empiezan a aparecer el declive y empieza a aparecer el deterioro, la realidad es que cada vez te va costando más moverte. No pensemos en hacer ejercicio físico, pensemos en poder hacer las cosas de la vida cotidiana. Es decir, barrer, hacer la cama, ir a hacer las compras, lavar, colgar la ropa, bien. Es decir, hacer las cosas por vos mismo. Pero si vos estás obeso y sentís que las cosas te cuestan, o estás hipertenso y entonces cada vez que haces algo te agitas, la realidad es que la tendencia de tu organismo es a ser cada vez más sedentario y más inactivo. ¿Por qué? Porque cada vez que te moves la pasás, te sentís mal. En cambio, si vos empezás a tener este declive y te das cuenta o ya venís haciendo previamente, y si no lo venís haciendo previamente, en algún momento reconoces que hacer actividad física y hacer sobre todo ejercicio físico, lo que hace es activar tu metabolismo. Cuando vos activás el metabolismo, lean el texto, tienen toda la explicación de qué pasa no solamente a nivel metabólico en el músculo, sino qué pasa a partir de la relación que se establece entre lo neuromuscular, es decir, qué pasa con tu cerebro que manda la orden al músculo, cómo la posibilidad de que se mantenga esa permanente conexión hace que vos cada vez puedas, o sea, esa conexión que se da entre tus neuronas y tus músculos, si vos no haces actividad física se va perdiendo. Si vos haces actividad física se afianza eso que se llama motoneurona o relación neuromuscular. Entonces, si vos te dejás de mover, o producto de que ya venías con una tendencia al sedentarismo, llegás a la vejez y no te moves, lo que va pasando es esto que dijimos antes. Si vos empezás previo a la vejez y llegás a la vejez y te seguís moviendo, lo que va pasando es que precisamente poder mantener tu funcionamiento neuromuscular y metabólico a nivel del músculo va haciendo que no solamente el músculo se contraiga. Para que un músculo se contraiga tiene que funcionar el sistema cardiorrespiratorio, el sistema metabólico, los músculos para contraerse requieren de consumo de... Mira, lo voy a mostrar para que quede más claro. A ver si lo tengo acá. Déjenme ver en esta. Si no, lo busco en otra, porque tengo tantos
me parece que no está en esta, no está en esta. Espere, no es esta presentación. Téngame paciencia, dejo de compartir esta otra, seguramente acá, en esta. La voy a tener lista para poder compartirla. Si nosotros analizamos, compartir, los beneficios de acá es donde se da, desde lo que yo planteo, el beneficio recíproco entre lo psíquico y lo motriz. ¿Mm? Fíjate que esta no es una foto trucada, esta no es Rafael, esta es una señora argentina que se llama Margarita, que hacía fisicoculturismo, ¿sí? O esto que ella, más que fisicoculturismo, esto que ella planteaba era un entrenamiento con sobrecarga. Entonces, para que esta señora llegue a levantar esta pesa, uno está mirando el movimiento y entonces sabe que acá en este músculo tienen que pasar todas estas cosas. Recuerden que el músculo es el 40% de nuestra masa corporal es el músculo, y que el músculo es una usina metabólica y que además es un órgano endocrino, porque justamente lo que hace es, además de hacer funcionar otros órganos y otras glándulas, secreta tanto proteínas como enzimas que actúan tanto en el músculo como en otros órganos. Pero para que esta contracción sea posible, fíjense que el primero que tuvo que actuar es el sistema nervioso. Y entonces esta señora tuvo que percibir, decidir, ejecutar, mandar la orden al músculo, retroalimentarse, y que para que ella se pueda mover, al mismo tiempo está haciendo funcionar su cerebro. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos esto de tomo la decisión de moverme, contraigo el músculo, me retroalimento, pongo en funcionamiento todos, ¿sí? Fíjense que para que el músculo se contraiga necesita oxígeno, glucosa, hace funcionar el hígado, el sistema excretor, todo el sistema endocrino. Bueno, este es el círculo virtuoso de la actividad física, y en este caso esta señora no está haciendo actividad física, esta señora está haciendo ejercicio físico, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo en funcionamiento esto? Y vos me dirás, bueno, pero a mi abuela no le gusta, o a mi mamá no le gusta hacer pesas. Bueno, no hace falta que haga pesas, puede ir a bailar, puede ir a hacer zumba, puede ir a hacer aeróbics. Tiene que hacer algo de sobrecarga, y quizás no tiene que hacer algo de sobrecarga con pesas, pero sí en algún momento va a tener que hacer un ejercicio de fuerza, porque para preservar la masa muscular no basta con el trabajo aeróbico, hay que hacer un trabajo localizado de contracción con determinada sobrecarga, que puede ser el propio peso del cuerpo, o puede ser algún elemento. Entonces, y si no hago actividad física, lo que va pasando es que esta usina metabólica deja de funcionar. Y entonces la glucosa que se tiene que regular, el metabolismo de la glucosa, empieza lo que se llama el proceso de resistencia a la insulina. Y lo que es peor de todo, Nicolás, es que si esta conexión entre el cerebro y el músculo no se da, a la larga se pierde. Es como si cortaras ese cable, y entonces después cuando vos querés contraer un músculo, ya esa relación, vos querés, pero ya no podés reclutar la cantidad de fibras musculares que tenés que reclutar, porque bueno, como hace tanto tiempo que no lo haces, bueno, esa conexión ya, esa capacidad coordinativa y esa relación neuromuscular la perdiste. Entonces, no sé si queda claro esa idea del círculo virtuoso entre lo neuromuscular y cómo la actividad física puede contribuir a que vos puedas seguir poniendo en funcionamiento todos tus sistemas. No solamente el músculo, sino inclusive el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Camila, vos estás levantando la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo a mi papá que cumplió 80 años, pero sí, no quiere hacer actividad física. ¿Cómo puedo hacer? Yo lo motivo a que haga, pero ni siquiera quiere ir a caminar, ni siquiera caminar. Lo que pasa, Camila, que ahí lo que hay que, para que tu papá tenga ganas de caminar, en realidad quizás no tenés que ser vos, tu papá
es muy probable que sin hacer interpretaciones fuera de contextos, muy, muy lejos de mí, o hacer diagnósticos a la distancia, es muy probable que tu papá esté atravesando por un proceso anímico, ¿sí? Que previo a que seas vos la que lo pueda incentivar, necesite alguna consulta porque esto también, no solamente hay procesos biológicos y endocrinos o musculares que se van dando, también hay procesos psicológicos. Y una de las características que suele darse como nivel, no de declive, pero sí de deterioro, es los procesos de ansiedad o de depresión. Quizás lo que tu papá necesita es una consulta con un neurólogo y un psiquiatra que pueda atenderlo para ver por qué no tiene ganas porque por más que vos lo quieras incentivar, si no tiene ganas, no lo puede, o sea, es una persona adulta, con decisiones, con voluntad. Entonces, no es que vos lo agarrás a tu papá y lo sacás a caminar. No, Entonces, bueno, entonces ahí si vos le estás proponiendo, le estás incentivando, y quizás, o sea, lo primero sería ver qué tiene, si tiene ganas de hacer algo, qué es lo que tiene ganas de hacer. Y si no tiene ganas de hacer nada, la cuestión no pasa por vos. No sé si ibas a agregar algo, te vi No, ahí. iba a decir, y si no tiene ganas, hay que ver por qué. Claro. ¿Sí? Entonces es más complejo. Y pensaba esta cuestión del cuidado, que siempre, no importa la edad que tenga la persona, implica una capacidad de escucha, un respeto y un acompañamiento de ese, ya sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, o un adulto mayor. Entonces, también uno tiene un límite, porque por más que vos sepas un montón de cosas, hay que aceptar el límite de quien cuida o quien acompaña, de que a lo mejor la otra persona no está en condiciones de hacerlo, no importa, anímicas, físicas, generales, o no sé, cognitivas. Entonces, aceptar eso también es un trabajo para quienes acompañan, no solamente para quien es cuidado o cuidada, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces, ahí está levantando la mano Leonardo, ya te damos la palabra, ese es otro de los aspectos que hay que considerar, y por eso, algo que no comentamos y que es muy importante, es que con las personas mayores, siempre, desde que empezamos esta materia, nosotros planteamos en la necesidad de un abordaje holístico, un abordaje integral, un abordaje biopsicosocial. Y si eso era importante en la niñez, lo es aún más en la vejez. ¿Por qué? Porque justamente es más complejo el funcionamiento psíquico y además toda la historia que trae la persona, toda su experiencia, todo el curso, el tránsito por el curso de su vida. Entonces, no es que uno como licenciado en actividad física y deporte va a ir a trabajar y se va a encontrar y entonces va a poder hacer todo con todos los viejos con los que se cruce. No, uno va a tener que trabajar como parte de un equipo, no por nada, nosotros con Cecilia formamos parte del equipo de estudio del envejecimiento y estamos todo el tiempo pensando no solamente en el músculo. Uno de nuestros temas justamente, Camila, es el estudio de la motivación. ¿Por qué los viejos hacen o no hacen actividad física? Y eso no es un problema fisiológico, eso es un problema psíquico, ¿no? ¿Por qué la persona? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es la fuerza interior? Y ahora estamos haciendo otra investigación que está dirigiendo Cecilia sobre los factores psíquicos protectores, es decir, cómo funciona el psiquismo, qué factores va construyendo la persona a lo largo de su vida que le permiten envejecer de manera satisfactoria, saludable, sentirse bien, poder pensar, encontrarle un sentido, disfrutar de las cosas que hace. Entonces, sería muy omnipotente de parte nuestra, eso en todos los ámbitos, pero sobre todo y en todas las edades, pero sobre todo llegada a la vejez, pensar que nosotros podemos trabajar solos, ¿no? En raíz de la motivación y el interés y, digamos, la vitalidad que puede tener una persona, en
estamos trabajando con los estudiantes. Quería comentar esto, que fue una de las cosas que más me impactó. Hicimos un listado con los estudiantes que tienen 60 años o más de la universidad, de todas las carreras, para que participen de la investigación. Y una de ellas me contestó, puso, tengo 80 años y me interesa participar. Estoy estudiando, me cuesta, pero me gusta. Entonces yo digo, 80 años, ¿sí? Entonces, yo no sé si camina, no camina esta señora, pero evidentemente encontró algo que la está desafiando. Y seguramente que tiene que manejarse con bastante autonomía para poder ir hasta la universidad o acceder de manera virtual en este momento, y dice, y no se desanima porque le cuesta. Entonces, para mí es una de las personas que me gustaría tenerla en cuenta, porque si tenemos que poder después profundizar para encontrar esas respuestas que está planteando Camila, ¿no? Y ver cómo una persona de 80 años se entusiasma frente a algo que se le ofrece como una oportunidad y la acepta y la transita, ¿no? Uh-huh. Lo que yo pensaba, no sé, Leonardo, si vos ibas a comentar algo, lo que yo pensaba, y yo con esto, porque tendríamos para hablar, que no hemos hecho cortes ese hoy, pero la idea de hoy, lo que a nosotros más nos interesa es poder trabajar justamente hoy sobre las representaciones, sobre cómo nosotros concebimos a los viejos, ¿no? Pensando, y sí, dando como para dar un pie para que ustedes vayan y lean y analicen, quizás cuál es la contribución que nosotros como desde el campo de la actividad física podemos hacer. Justamente es ver cómo encontramos los recursos o encontramos quizás la propuesta desde nuestras actividades para que esa persona pueda seguir haciendo actividad física como un medio para la preservación de su capacidad funcional. Y yo lo que quería, así como les mostré o sea, la diapositiva anterior, para mí una diapositiva que es central y que explica en alguna medida nuestra contribución es esta, ¿no? Y acá lo tengo, yo que lo estaba buscando antes, justamente lo pusimos acá a Pacho O'Donnell, porque justamente él le volvió a encontrar sentido a su vida a partir de esto, ¿no? Él va, le dicen, lo que a usted le está pasando es porque usted no se mueve, porque está perdiendo músculo, sarcopenia quiere decir esto, y entonces cómo nosotros desde el campo de la actividad física y del deporte podemos, siempre y cuando la persona venga, como fue Pacho, a un gimnasio, buscó un especialista en actividad física y deporte, diciéndole, bueno, yo necesito moverme porque no estoy pudiendo tener la capacidad para hacer las cosas que me gusta hacer. Y ahí es donde nosotros podemos contribuir, tanto sea pensando que ese músculo tiene que preservar la cantidad como la función. Es decir, tenemos que evitar que haya una disminución de la masa muscular, porque si no hay músculo no hay metabolismo y entonces no hay fisiología. Les dije antes, el músculo hace funcionar, la contracción muscular hace funcionar a todo. Y por otro lado, si no hay músculo, es muy probable también que se vaya perdiendo la fuerza. La fuerza de levantar las bolsas y traer la bolsa con los 2 kilos de papa en una mano y el sachet de leche de 1 litro y las 3 bananas que voy a usar durante 2 días en la otra. Y tengo que ser capaz de caminar esa cuadra desde el almacén hasta mi casa y llegar. Bueno, eso es fuerza y eso es capacidad funcional. Y eso es no tener dificultades para hacer las actividades básicas de mi vida diaria. Y también tengo que tener la posibilidad de pronto de pararme de la silla para poder ir al baño, cuando de pronto me agarran ganas, ¿sí? Poder pararme es potencia. Y que cuando voy caminando desde donde estoy parada, como me paré de golpe, y voy caminando, no me maree, no pierda el equilibrio. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de preservar. ¿Sí? ¿Cómo? Proponiéndole a la gente que haga actividad física y sobre todo ejercicio físico, para evitar que llegue a estar en una situación frágil, que se discapacite y que esté en una situación de dependencia. ¿Por qué? Porque si la persona evita la sarcopenia, y en eso nosotros podemos ayudar, ¿sí? Buscando el tipo de actividad que a esa persona le gusta, nosotros estamos permitiéndole a esa persona seguir haciendo lo que le gusta.
que no necesariamente tiene que ser hacer actividad física, no sé si se entiende. Que la actividad física pase a ser parte de las acciones que tiene, de la misma manera que esa persona se lava los dientes, se baña, prepara su comida, lava su ropa, en un momento del día hace actividad física, porque la actividad física es la que le va a permitir seguir haciendo todas esas cosas y después la que le gustan. Ir a tomar el té con las amigas, ir a jugar con el nieto, encontrarse con, ir al centro de jubilados a bailar tango, bien. Pero si no hace actividad física, es muy probable que pierda músculo, que pierda conexiones neuromusculares y que llegado un momento atraviese una situación de fragilidad con riesgo de discapacidad y dependencia. Ese es nuestro aporte. Y por supuesto trabajando con los psicólogos, trabajando con los kinesiólogos, trabajando con los médicos, haciendo una alianza con los médicos, para que los médicos, ustedes saben que para los viejos y para todos, nosotros seguimos siendo una sociedad médico dependiente, ¿no? Para nosotros la palabra de los médicos es palabra santa. Si lo dice el médico, es palabra santa. Entonces ahí nosotros tenemos que conseguir que en lugar de darle otra pastilla más, el médico le diga, vaya al centro de jubilados, pregunte cuáles son las actividades que hacen, elija, empiece por la que más le gusta, vaya un día a ver, ¿sí? Bueno, ahora le gustó esa, bueno, ¿cuántos días por semana, a la consulta siguiente, cuántos días por semana hace? Bueno, ¿y qué otro día por semana hay actividad en ese centro? ¿Qué otra actividad le gustaría hacer? Eso es lo que nosotros tenemos que promover. Ceci, no sé si tenés algo más para comentar, si tienen alguna pregunta. No, yo creo que tienen una idea general no sé, una aspiración tengo, que es que se vayan pensando en esta, digamos, no solo que aprendan, sino que se vayan reflexionando acerca de las ideas que tienen sobre todo en los últimos textos, en el taller, sobre la adultez y digamos, esas ideas que están tan arraigadas en la sociedad, o sea, que están hechas carne en cada uno de nosotros, y que las puedan ir revisando. Porque después, cuando se encuentran con la persona de carne y hueso, chocan contra esa realidad, ¿no? Y ustedes van a ser profesionales y tienen que ser capaces de cumplir su función, y para eso hay que revisar constantemente estas ideas que ya las tenemos arraigadas y cristalizadas y no sabíamos. Así que bueno, ese es mi anhelo, que ellos puedan y ellas puedan pensar en estas cosas, además de estudiar y rendir el examen, que se vayan con todo eso. Sí, por supuesto que nosotros no negamos y seguramente a partir de las preguntas que quizás surjan mañana o que inclusive si ustedes las tienen como preguntas puedan surgir en el foro, no es que nosotros no negamos esto que les acabo de mostrar. Es muy importante, si hay algo que justamente ha cambiado la ciencia de la actividad física y del deporte, es la concepción que nosotros teníamos de la vejez. Durante mucho tiempo, cuando Cecilia y yo nos formamos, en la década del 80, seguíamos pensando que lo más importante a trabajar era el corazón, y lo más importante era preservar la función cardiorrespiratoria, y que justamente, sí, es más, muchos médicos todavía le siguen diciendo a los viejos, salga a caminar. Y quizás lo que el viejo tiene que hacer no es salir a caminar, porque como está sarcopénico, va a salir a caminar, se va a cansar, se va a caer, ¿sí? Quizás justamente lo que fue descubriendo la ciencia a partir de esto que les vamos planteando y que ustedes van a leer en el texto, es que lo que tenemos que trabajar es la contracción muscular. Y que por supuesto tenemos que hacer un trabajo aeróbico, pero fundamentalmente si hay una capacidad que tenemos que trabajar con los viejos es la fuerza y una capacidad coordinativa que es el equilibrio. Entonces tenemos que trabajar fuerza, tenemos que trabajar resistencia, tenemos que trabajar equilibrio y tenemos que trabajar flexibilidad. Y esas 4 capacidades son los que forman parte del entrenamiento multicomponente, que es con el que con Cecilia y con el grupo que estamos investigando en la universidad venimos implementando ya desde hace varios años y en varios proyectos de investigación.
¿no? Esta Y viendo el necesidad, sí. Sí, y viendo el resultado positivo que tiene ese entrenamiento también. Pues ya es, digamos, la prolongación en el tiempo nos permite mirar, ver los resultados que se obtienen en la salida al campo, digamos, en el trabajo con las viejas y los viejos. Ujú. Y entendiendo que cuando los viejos vienen a moverse con nosotros, lo que buscamos es que la actividad sea entretenida, divertida, pero lo que estamos diciendo es, para eso hemos estudiado mucho y ustedes tienen que estudiar mucho. Y de la misma manera, cuando uno hace un trabajo con niños, no puede hacer una transposición directa. Lo que yo hice en mi vida de atleta, lo hago con los niños, tampoco puedo hacer lo mismo con los viejos. Lo que yo hice mientras que entrenaba, los ejercicios que yo hacía cuando entrenaba, no los puedo hacer con los viejos. Tengo que hacer una adecuación, una adaptación, y para eso tengo que estudiar. Primero tengo que saber qué le pasa a los viejos y después tengo que ver qué tipo de entrenamiento es el más adecuado para trabajar con este grupo. Y justamente lo que estamos planteando es eso, ¿no? El entrenamiento multicomponente, que es el que más se está utilizando en este momento. Y por sobre todas las cosas, y esto cosilla en los últimos 5 que nos vamos a cerrar, es superar los estereotipos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud organizó toda una campaña que se llama Contra el Edadismo, que es, primero, supero los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? La manera en la cual me imagino que son las cosas. Los viejos no son, como dijo Ceci, no son ni niños, ni son todos enfermos, ni son todos abuelos, ¿sí? No son niños, porque ya sé lo que no son, justamente es niños, son personas que tienen mucha edad, ¿sí? Por lo menos más de 60. Segundo, no son enfermos, porque vimos, algunos pueden tener declive y otros pueden tener enfermedad. No son abuelos, porque algunos pueden, primero pueden o no tener hijos, ¿sí? Para ser abuelo lo primero que hay que tener es hijos. Y para ser abuelo lo segundo que hay que tener es que tus hijos tengan nietos. Entonces, decirle a la gente abuelo es un estereotipo. Y además, también es parte de un prejuicio, porque uno piensa que si es abuelo, es afectuoso, y entonces yo le estoy demostrando mi cariño y mi respeto. No, si yo le quiero demostrar mi cariño y mi respeto, tengo que decir señor, señora, y preguntarle, ¿cómo quiere que lo llame? José, María, Chicha, Mimi, ¿sí? Vieron que la gente, sobre todo de esta edad, tiene además, al menos las personas con las que nosotros estamos trabajando, muchas de ellas tienen sobrenombres, ¿no? Chicha, Mimi, Ceci, Chechu, bueno. Entonces, ¿cómo quiere que la llame? Se llama Cecilia, ¿cómo quiere que la llame? Chechu, se llama Hilda, ¿cómo quiere que la llame? Chicha, bueno. Y a partir de eso, ver cómo, basado en un respeto y entendiendo que esa persona tiene posibilidades y capacidades, qué intereses tiene y cómo empiezo a construir ese vínculo para proponerle la actividad que esa persona necesita en función de algo que no dijimos, pero que es central, que es hacerle primero una evaluación funcional. Bien, son las 2:57, hoy como no hemos hecho recreo, vamos a terminar la clase aquí, y les comentamos que mañana vamos a continuar con este tema. Seguramente vamos a tratar de poner quizás más el acento en, esperemos que aparezcan preguntas sobre algunas otras cosas que le pasan a los viejos, e invitarlos a que estudien mucho. Primero que estén atentos los que ya hicimos el anuncio, qué actividades son las que les quedan pendientes. Voy a publicar, ya les dije, entre hoy y mañana las jornadas académicas de la semana próxima, y que estudien mucho para el parcial la semana próxima. Bien, ¿algún comentario, Ceci? No, estás muteada. No, Bien. que vayan y estudien, hagan el último esfuerzo, piensen eso. Ya se termina el año y han hecho el esfuerzo de estar acá, de cursar, y no importa lo que les haya pasado en el primer examen, sino que todavía tienen la oportunidad de regularizar la materia, vayan por eso y dedíquenle el tiempo que les queda ahora, todo lo que puedan. Tal cual. Eso. Tal cual, ¿sí? Capitalicen el tiempo invertido y piensen que todo lo que hagan es parte del aprendizaje. Así que no lo dejen pasar.
Bueno, como siempre les decimos, sigamos cuidándonos, no nos convenzamos de esto de que la pandemia no pasó, estamos conviviendo con la pandemia, si los llaman para vacunarse, vayan, si todavía no se dieron la primera ni que hablar, si no se dieron la segunda, vayan a darse la segunda, y si los llaman para la tercera, dénsela, sigan preservando la distancia, usen el barbijo, usen el barbijo, usen el barbijo, y cuídense porque se cuidan y nos cuidan, y nosotros también nos cuidamos por ustedes. Así que bueno, cualquier consulta durante la semana, vayan haciendo preguntas en los foros, y bueno, y nos vemos el jueves, y seguramente después del parcial nos vamos a encontrar unos minutos, y nos vemos el viernes, y seguramente también después del parcial nos vamos a encontrar unos minutos. Así que gracias a todos, ¿sí? Chao, profe. Nos vemos la semana próxima. Chau, chau.